Francia, tierra de revolución y resistencia, volvió a ser el escenario de una lucha social. En 2018, un movimiento inesperado surgió desde las carreteras y las pequeñas localidades del país. Portaban un símbolo sencillo pero poderoso, chalecos amarillos. El mismo que obligaba a los conductores a ser visibles en caso de emergencia. Para ellos, la emergencia era mucho mayor, el abandono del pueblo por parte de las élites políticas y económicas. El 17 de noviembre de 2018 marcó el inicio de una ola de protestas, una subida en los impuestos al combustible anunciada como parte de un plan ecológico encendió la chispa, pero el verdadero trasfondo era otro, años de desigualdad, precariedad y un sistema económico que parecía beneficiar solo a unos pocos. Es la tercera gasolinera en la que he estado desde esta mañana. No se puede encontrar combustible y ya no me queda nada, así que me voy a casa. En las zonas rurales, donde el transporte público es insuficiente, el coche es una necesidad, este impuesto representa una carga insostenible. El malestar, que durante años había estado latente, se transformó en una reacción masiva, impulsada por ciudadanos comunes que sintieron que sus voces no eran escuchadas. Bueno, lo necesito para ir a trabajar todos los días, así que Vous en avez besoin maintenant ou c'est une précaution? un poco de ambos. En un mundo hiperconectado, las redes sociales jugaron un papel crucial. Grupos de ciudadanos comenzaron a organizarse desde sus hogares, compartiendo ideas, estrategias y convocatorias de forma inmediata. Sin líderes claros, el movimiento logró coordinarse desde abajo, con un mensaje directo y un símbolo claro, el chaleco amarillo que todos los conductores tienen en sus coches. Los bloqueos de carreteras y las marchas pacíficas fueron las primeras estrategias, simbolizando un país que literalmente se detenía para exigir cambios. Pero no eran solo las ciudades grandes. Desde pequeños pueblos hasta las capitales regionales, la protesta se extendió como un eco imparable. Cada vez hay más rechazo a la autoridad. Se quiere encontrar una respuesta democrática a todo esto. Por ahora continuaremos. El gobierno se ha empeñado en no responder. Es una situación complicada aun si el gobierno trata de cambiar. El movimiento continúa autoorganizándose y así estamos bien. A medida de que los actos semanales se repetían, el tono de las protestas cambió. La frustración de años de abandono se introdujo en ira, y en las calles se vivieron momentos de caos y violencia. Aunque muchos chalecos amarillos mantenían su protesta pacífica, los disturbios y enfrentamientos comenzaron a dominar los titulares. Lo ocurrido hoy en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de una rabia legítima. Ninguna causa justifica que se ataquen las fuerzas del orden, que se roben los comercios, que edificios públicos o privados queden incendiados, que se amenace a periodistas o a transeúntes o que se ensucie al Arco de Triunfo. Los culpables de estas violencias no quieren ningún cambio, no quieren ninguna mejora, lo que quieren es el caos. El gobierno de Emmanuel Macron calificó inicialmente las protestas como desordenadas e injustas. Sin embargo, la presión social y la cobertura mediática forzaron a una reacción. A medida de que las demandas crecían, el mensaje del movimiento se ampliaba. Ya no era solo por el combustible, sino por una justicia social mucho más profunda. El movimiento no tardó en articular un conjunto de demandas que iban mucho más allá de la economía. Reclamaban aumentos salariales, una reforma del sistema fiscal que beneficiara a las clases trabajadoras y a la clase media. Y además de esto, una mayor inclusión de los ciudadanos en las decisiones políticas a través de los mecanismos como los referendos populares. Cuando vemos a los trabajadores reales, a los pensionados, a los profesores, cuando vemos a todos peleando por lo que está sucediendo ahora, pensamos, es ahora o nunca, es el momento de tomar partido. Para muchos, los chalecos amarillos eran un síntoma de un problema mayor. Un sistema político que, durante años, había estado desconectado de las necesidades reales del pueblo. Representaban a una Francia olvidada, una que no vive de las grandes urbes ni se beneficia de las políticas globales. Aunque el movimiento perdió fuerza, con el tiempo sus efectos fueron innegables.
Macron introdujo medidas como la eliminación del impuesto al combustible y aumentos en el salario mínimo, aunque muchos manifestantes las consideraron insuficientes. Sin embargo, los chalecos amarillos lograron algo mucho más profundo. Revivieron el espíritu de la movilización ciudadana y además de esto, demostraron que en democracia la voz del pueblo tiene aún más peso. Los chalecos amarillos no fueron solo un movimiento de protesta, fueron un recordatorio de que detrás de cada decisión política hay millones de vidas afectadas. Fueron una muestra de resistencia, una llamada de atención y un símbolo de esperanza para quienes buscan justicia en un mundo desigual.